Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno estar de nuevo reunidos en este día tan especial. Bienvenidos también a los que se conectan hoy con nosotros. Dios les bendiga y que hoy Dios hable a cada uno de sus corazones. Y le voy a invitar para que abramos la palabra de Dios en el Salmo 31. Tenga usted lista ahí la palabra del Señor. Salmo 31, desde el versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: en ti, oh Señor, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído. Líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Amén. Siempre nos hemos maravillado de la bondad, de la misericordia y del Señor hacia cada uno de nosotros. Amén. Vemos como cada día, cada noche Dios siempre está con nosotros y no puede haber la menor duda de que Dios nos ama, de que especialmente a todos aquellos que le invocamos. Amén. Siempre Él está ahí, y por eso esta declaración del salmista, sí, del rey David, cuando dice que su única y segura confianza está en Dios. Amén. Nuestra seguridad debe estar puesta en Dios. Él es nuestra roca y nuestro castillo. Amén. Y dice que su más grande ayuda y protección es la misma de ayer, de hoy y de siempre. ¿Lo creen? Amén. Así que confiemos en Dios. Él es nuestro Padre Celestial, y creamos en sus promesas, descansemos en sus promesas, porque Él nos va a llevar a vivir seguros siempre. Siempre vamos a tener esa seguridad en Él. Así que oremos al Señor. Dispóngase ahí donde usted está, allá en su casa, con su familia. Deje lo que está haciendo en este momento y entre a la presencia de Dios. Él está ahí también con cada uno de ustedes, como lo está con nosotros en esta mañana. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy podemos deleitarnos en ti, oh Dios, en tu presencia. Señor, porque tú eres Dios, porque tú eres el Todopoderoso, Señor. Porque tú tienes el poder cada día para socorrernos, oh Dios. Porque, Señor, tú, Señor, estás en los momentos de peligro, Señor. Nos has hecho conocer, Señor, que tu mano está ahí, Señor. Tu mano bondadosa, Señor. Gracias te damos, Dios mío. Señor, hoy declaramos, levante sus manos y declare que Él es su fortaleza, que Él es nuestra fuerza, que Él es todo para nosotros, oh Dios. Hoy elevamos nuestra oración a ti, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Ayúdanos a confiar cada día más en tu precioso nombre, Señor, en tu preciosa palabra, Dios mío. Señor, que antes que confiar en los hombres, Señor, oh Dios, confiemos en ti, Dios mío. Gracias, gracias, Señor. No queremos desmayar, Señor, a causa de las aflicciones, a causa, Señor, de lo que tal vez nos esté aquejando en este momento. Ayúdanos a levantarnos en victoria, Señor. Ayúdanos, Señor, a no desmayar, Dios mío, porque tú eres nuestra roca fuerte, porque en ti hemos confiado, porque
Tú, Señor, no te quedaste ahí muerto, Señor. Tú resucitaste, Dios mío, Señor, en victoria. Oh Dios, gracias. Gracias, Dios mío, porque tu Espíritu Santo siempre está cuando lo necesitamos. Gracias. Gracias por tu misericordia, porque nos has librado, Señor, de peligros, de muerte, porque nos has librado de tentaciones, porque nos has librado de enfermedades, porque nos has librado, Señor, en todo momento. Gracias, oh Dios, gracias. Si usted está agradecido, hable ahí con Dios y dígale: Señor, gracias por mi familia, gracias por mi casa, gracias, Señor, por los que me rodean, gracias por la familia más cercana, Señor, gracias por la iglesia, gracias por mis pastores, gracias, Señor, por todo, Dios mío, porque tú has sido bueno, Señor, hasta este momento. Declárelo ahí, dígale: Señor, gracias, gracias por lo que me has dado, Señor, porque tú eres nuestro castillo fuerte, Señor. Aquí estamos, oh Dios, para adorarte en este día, para exaltarte, oh Dios. Gracias te damos, Señor. Tú eres digno de toda la gloria y de toda la exaltación, oh Dios. Gracias te damos. Vamos a adorarlo en esta mañana. Así es, Señor, venimos a tu casa con un corazón adorador, con un corazón agradecido, Señor, con un corazón humilde y sobre todo, Dios, un corazón que anhela conocerte más, un corazón que anhela sentirte en esta mañana, Señor, un corazón que anhela disfrutar un momento íntimo contigo, estar en tu presencia y adorar tu santidad, Señor. En esta mañana nos reunimos en tu casa para adorarte, Señor, para levantar estas manos santas, esas manos que tú has santificado, Señor, estas manos que tú has escogido, aunque no lo merecíamos. A eso nos reunimos en este lugar, Dios, para adorarte, para bendecirte, para levantar tu nombre en alto, Dios, para declarar que tú eres digno, que solo tú mereces la honra y la gloria, la alabanza, que solo tuyo es el reino y el poder por los siglos de los siglos. Vamos, mi hermano, allí donde usted está, comience a adorar a nuestro Rey. Comience a decirle en sus propias palabras cuán hermoso es, cuán grandioso es nuestro Dios. Comience a decirle cuán importante es nuestro Rey. Dígale allí: Señor, tú eres muy importante en mi vida. Sin ti no sé qué haría, Dios. Sin ti mi vida no tendría sentido. Esperanza de vida eres.
nosotros hoy le agradecemos, Señor. Sobre esa cruz vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios, que solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme. Canta la iglesia, cántale a tu Señor, a tu Salvador, a tu Padre, a tu amado. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso. Una vez más, solo la voz de la iglesia. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir, con todo tu amor, cántale a tu Rey. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Cuánto nos asombra tu amor, cuán invaluable es tu presencia. Gracias, Señor, porque tú abriste el camino para que hoy pudiéramos entrar libremente ante tu trono. Gracias, Señor, porque ya no tenemos que esperar detrás de una cortina allí a las afueras de tu templo para saber si nuestro pecado fue perdonado o no. Gracias, Señor, porque ya no tenemos que esperar un año más si el sacerdote muriere delante de ti para que nuestros pecados fueran perdonados. Gracias, Señor, porque diste a tu Hijo Jesucristo, lo diste como ese cordero para que lo inmolaran y fuera ya el sacrificio que cargara con todos nuestros pecados. Y gracias a tu Hijo, a tu amor, a tu misericordia, hoy podemos entrar confiadamente ante tu trono. Hoy, Señor, gracias a tu Hijo podemos decir, tengo una gracia que hace que mi Padre me ame incondicionalmente. Tengo una gracia que hace que reciba las cosas que aún no merezco, Señor. Gracias. Solo podemos decirte gracias. Gracias. Gracias, Señor. Dale un aplauso en agradecimiento a nuestro Dios. Tú eres maravilloso, Señor. Gracias por tu sacrificio. Vamos con tus palmas allí a adorar al Rey, con toda la alegría, sabiendo que tus pecados han sido perdonados, que tienes entrada libre ante su trono. Gracias, Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos hace
el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero. Declárelo, hay poder en esas palabras. Nuestro Rey venció la muerte. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey. Decláralo. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste mi pesada cruz, Jesús. Gracias. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, gracias Dios por tanto amor. Amén. Gloria al Señor. Gracias a ti, Padre. Gracias por tu misericordia. Tú eres bueno, Señor. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Dios les bendiga. Quiero que por un momento más cierre sus ojos allí donde está y sigamos un momento más orando al Señor. Padre, seguimos en tu presencia, Dios, dándote gracias por todo tu amor, por toda tu bondad y tu misericordia, Señor. Dándote gracias, Señor, por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que harás. Gracias por tu gran fidelidad, Señor, porque a pesar de nuestras infidelidades, tú siempre permaneces fiel, Señor. Tú siempre permaneces fiel, Señor. Gracias. Te adoramos a ti, Señor. Te adoramos a ti, te alabamos, te exaltamos. Te damos gloria y honor. Te damos alabanza y exaltación, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Allí donde está, dígale: Padre, gracias por permitirme estar delante de ti en esta mañana. Dígale gracias, gracias por tu amor. Dígale, hable con él un momento más. Dígale gracias por mi familia. Gracias porque hasta aquí tu diestra nos ha sostenido, Señor. Nos has librado, Señor, de la plaga. Nos has librado, Señor, de las acechanzas del maligno. Gracias porque tú nos has sustentado, Señor, espiritual y materialmente, Señor, tú nos has sustentado. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Dígale: Padre, yo me rindo a ti. Yo rindo todo lo que soy a tus pies. Dígale: Señor, yo quiero caminar cada día contigo, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Dígale: Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres que haga, Señor. Quiero cumplir tu propósito en mi vida, Señor. Oh Dios, me rindo a ti.
Me rindo a ti, Señor. Nos rendimos a ti, Padre. Te pedimos que tu bendición descienda sobre tu iglesia, que tu presencia descienda, que tu Espíritu Santo se mueva de una manera especial y poderosa en este lugar, Señor. En la vida de cada uno. Presente su vida delante de Él. Presente su vida delante de Él. Cualquier necesidad que haya, cualquier inquietud, cualquier ansiedad, cualquier preocupación, aproveche este momento y preséntelo delante del Señor. Si está enfermo, dígale: Señor, tú eres mi sanador. Tú eres mi sanador. Jesús, tú llevaste mis enfermedades a la cruz del Calvario, Señor. Y por tu llaga, dice tu palabra, fuimos nosotros curados, Señor. Si tiene una necesidad económica, preséntela delante del Señor también. Tú eres mi proveedor, Jehová Jireh. Tú eres mi proveedor, Señor. Tu palabra dice que tú suplirás todo lo que nos falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si hay alguna preocupación, dígale: Señor, obra en mi vida, obra en esta situación, obra en esta situación. Si necesita dirección, si necesita consejo, Él es nuestro consejero. Él es nuestro consejero. Él es nuestro pastor. Dígale: Señor, yo necesito que tú me pastorees. Yo necesito que tú me dirijas. Yo necesito que tú me guíes, Señor, en cada paso de mi vida. Y dígale: Señor, perdóname si he descuidado tu presencia. Dígale: Señor, perdóname si no te he buscado lo suficiente. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, si mi relación contigo tal vez en algún momento ha pasado a un segundo lugar, si me he dejado distraer por preocupaciones o por cosas del mundo o por compromisos sociales. Señor, perdóname, perdóname, Señor, y ayúdanos a ponerte a ti en el primer lugar en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponerte a ti en primer lugar en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos toda gloria, Señor. Te damos todo honor. Te damos toda alabanza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Damos también un saludo muy especial a los hermanos que están conectados con nosotros a través de Facebook, y los que van a estar los que se van a conectar, los que van a ver este mensaje más adelante a través de Facebook y de YouTube. Y damos gracias al Señor por permitirnos estar en este lugar. ¿Cuántos se gozan de estar en la presencia de Dios? Vamos a presentar nuestras ofrendas delante de Dios. Si usted ha traído su ofrenda, su diezmo delante del Señor, tómelo y preséntelo delante de Él. Dígale: Señor, aquí está mi ofrenda. Oremos al Señor. Padre, nuestras ofrendas están delante de ti, Señor. Te damos gracias porque tú eres nuestro proveedor. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ti, Señor. Tú nos has sustentado. Tú has provisto, porque tú nos das la fuerza para trabajar, nos das la inteligencia, nos das la sabiduría para producir la riqueza, Señor. Nos das las ideas de negocios, Dios. Gracias, porque tú eres quien prospera nuestros trabajos, nuestros negocios, nuestras empresas. Señor, gracias, Dios. Por eso, con gozo, traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas delante de ti. Señor, primero porque te amamos y amamos tu obra. Segundo, porque estamos agradecidos contigo. Y tercero, Señor, porque queremos sembrar en tu obra para que tu obra siga avanzando y creciendo. Y como cuarto lugar, Señor, oramos también y traemos nuestras ofrendas porque sabemos que tú vas a bendecir y a multiplicar, Señor, porque tu palabra dice que tú bendices al dador alegre. Señor, que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde, y que además de eso reprenderás por nosotros al devorador para que no nos dañe el fruto de nuestro trabajo, para que no haya esterilidad, Señor, en nuestra vida. Gracias, Señor. Declaramos tu bendición, Señor, sobre cada hermano, sobre cada hermana, Señor, Padre, y presentamos nuestras ofrendas y diezmos delante de ti. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén.
Bueno, es necesario, además porque es un requerimiento, digamos, de los protocolos de bioseguridad, que recordemos nuestras como buenas prácticas, ¿cierto? Buenas costumbres que ya hemos tomado de bioseguridad, que nos cuidemos usando siempre nuestro tapabocas, aquí en la iglesia, pero también cuando usted salga. Que el correcto lavado de manos constantemente. Aconsejan que por lo menos cada 2 horas usted se esté lavando las manos, y también que conservemos el distanciamiento social. Por eso, al salir de la iglesia, pues la idea es que usted pueda salir. Nos gustaría quedarnos charlando, tomarnos el cafecito, hacer un asadito aquí o hacer el almuerzo juntos, pero pues no podemos, después lo haremos. Entonces, eso, también se recomienda que usted cuando venga a la iglesia, cuando asista a la iglesia, pues venga directamente de su casa a la iglesia y de la iglesia a la casa, así como le decían la mamá a uno, ¿cierto? Del colegio a la casa y de la casa al colegio. Aquí es de la casa a la iglesia y de la iglesia a la casa, ¿sí? ¿Por qué? Pues bueno, porque aquí nos cuidamos. Aquí tratamos de guardar la distancia, de la desinfección, del tapabocas, pero si usted sale, Dios no lo quiera, sale de aquí, se va para otra parte, por allá, contrae el virus, entonces van a decir que fue aquí en la iglesia. Usted no, porque usted es una persona muy bien intencionada, pero las autoridades en algún momento pueden decir que es aquí, y puede traer complicaciones para nosotros como iglesia. Pues recuerde que la iglesia no es el pastor, somos todos, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta esas cosas. Por otro lado, pues lógicamente estamos en las manos del Señor, no estamos llenos de miedo, llenos de angustia, llenos de ansiedad. Esa ansiedad la descargamos en el Señor, amén, y confiamos en Él. Hasta aquí el Señor nos ha guardado y nos va a seguir guardando. ¿Lo creen o no lo creen? Pero nosotros vamos a seguir siendo prudentes. Amén. Muy bien. Quiero que por favor abra su Biblia en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Y en el versículo 17 al 20. Hemos titulado este mensaje Ancla del Alma. Ancla del Alma. Ya vamos a mirar por qué. Hebreos capítulo 6, versículo 17 al 20 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Amén. Muy bien. Lo primero que quiero que entendamos, pues, es que es un ancla. ¿Qué es un ancla? Tal vez todos sepamos o hemos visto que es un ancla. ¿Sí? El ancla es un objeto metálico en forma de gancho o ganchos que está atado por medio de un lazo o cadena a los barcos, y que al soltarlo en el agua les permite fijar por agarre su posición en el mar, sin tener que preocuparse de la corriente, oponiéndose a la fuerza de la marea. Esa fue la definición que encontré en San Google.
el ancla se hunde en el agua y llega hasta el fondo, ¿sí? Y allí se clava en el fondo del mar, en el fondo del mar, y se engancha allí. Y entonces no permite que el barco se mueva, que tal vez por acción de la corriente, de la marea, del viento, de si hay una tormenta, entonces no permite que el barco se mueva o sea arrastrado. Pues por lo regular vemos nosotros que el ancla se usa cuando el barco llega al puerto, entonces sueltan las anclas. Pero también estuve mirando que cuando los barcos están en alta mar y vienen fuertes vientos o viene una tormenta, entonces se sueltan las anclas para que el barco se estabilice, sí, y la tormenta no lo vaya a arrastrar a la deriva o lo vaya a ¿cómo se dice? A voltear, ¿cierto? Vaya a naufragar el barco. Para eso es el ancla, para fijarlo, para darle estabilidad al barco, sea grande o sea pequeño. Lógicamente, entre más grande sea el barco, pues más grande tiene que ser el ancla. Incluso estudiaba que hay barcos que tienen más de un ancla, ¿cierto? Que necesitan varias anclas para poder fijarse bien porque son muy grandes. Entonces, el ancla ayuda al barco a permanecer estable a pesar de los vientos, de las corrientes o de las tempestades. Para eso es un ancla y por eso hoy vamos a hablar de ancla, de el ancla del alma, porque así como los barcos necesitan un ancla que los fije para que no los mueva las corrientes y los vientos en el mar, pues así nuestra alma necesita un ancla para estar firme en medio de las tempestades de la vida, en medio de las corrientes de la vida. Necesitamos un ancla, y qué especial que la palabra de Dios dice que tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Sí? Mire que está en una lineecita, pero me pareció como interesante, ¿cierto? Llama la atención que tenemos una segura y firme ancla del alma. Y vamos a mirar ahora qué significa esto. En primer lugar, necesitamos recordar el contexto de esta carta, bueno, de este sermón de Hebreos. Recordemos que este mensaje fue escrito a hermanos cristianos, pero que eran de origen gentil, de origen judío. De origen judío, y que en ese momento y que en ese tiempo estaban siendo perseguidos social y físicamente a causa de su fe. Estos hermanos estaban dispersos en muchos lugares, y además de esto, estos hermanos estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. Muchos de ellos habían perdido sus propiedades, les habían expropiado sus casas y sus bienes a causa de la fe. Sus familiares judíos, lógicamente, no solamente los estaban rechazando, sino que los estaban atacando. Y además de eso, ellos habían confiado en que Jesús venía pronto, que el Señor venía pronto, y resulta que ya habían pasado varios años. Se dice que esta carta fue escrita a cristianos de segunda generación, o sea, que se convirtieron sus padres y ya ellos, como hijos, también habían conocido del Señor, o sea, ya era la segunda generación y Jesús no había vuelto. Recordemos que los primeros cristianos pensaban que la segunda venida del Señor era en unos días, en unos meses, bueno, máximo en 2 o 3 añitos, pero ya habían pasado varios años
Habían pasado a estas alturas, habían pasado unos 35 años después de que Jesús había ido al cielo y todavía no había vuelto. Entonces ellos empezaron ¿a qué? A temer, a desconfiar, y muchos de ellos pensaban en volver atrás. Muchos incluso empezaron a dudar si el cristianismo era la religión o la doctrina verdadera. Y por eso algunos estaban pensando en regresar al judaísmo. Por eso es que se escribe la carta de Hebreos. Y por eso es que el escritor de Hebreos, ustedes notan, si usted se da el tiempito, en esta cuarentena que hemos tenido bastante tiempo, léase la carta de Hebreos y usted va a notar que el escritor de Hebreos empieza a decir que Jesús es superior a los ángeles, que Jesús es superior a los profetas del Antiguo Testamento, que Jesús es superior incluso a Moisés. ¿Cuál era el propósito de todo esto? Claro, los judíos pues confiaban, digamos que su profeta principal era Moisés. Ellos confiaban y creían en los profetas, incluso confiaban y creían en el mensaje que había sido dado por Dios, de parte de Dios a través de los ángeles. Pero el escritor de Hebreos empieza a decirles, Jesús es superior a todos ellos. Jesús es superior incluso al sumo sacerdote, que es como el mediador entre el pueblo y Dios. Jesús no solamente es superior a ese sumo sacerdote, sino que es un sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que eso es un tema aparte. Por eso entonces ustedes notan que el escritor de Hebreos está hablando de la superioridad de Cristo. Y a través de la carta se habla, por ejemplo, también de que el pacto establecido por Cristo a nuestro favor es superior al pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel a través de Moisés. Es superior. Eso para nosotros, creo que en otras ocasiones lo hemos hablado y está muy claro, pero es bueno que en algún momento podamos ir estudiando y profundizando en estas verdades. ¿Cuál era el propósito de todo esto? Que los hermanos se estabilizaran. Que los hermanos dijeran, ay, sí, ¿cómo voy a volver? Es como si en este momento a usted le dijeran que tiene que regresar a la religión tradicional, porque Jesús todavía no ha vuelto. O como si en este momento usted, su familia, que todavía continúa en la religión tradicional, le dijera, lo estuviera atacando y se estuviera burlando o estuviera criticándole, y le dijera que usted tiene que regresar. Usted tiene que afirmarse en el Señor y en su palabra para no dejarse mover. Por eso ellos necesitaban algo que los estabilizara. Ellos necesitaban un ancla, para que las corrientes de ese tiempo no los arrastraran. Para que la tempestad que estaba alrededor de ellos, de persecución, de crítica, incluso de necesidad, no los hiciera volver atrás o no los hiciera naufragar en la vida de la fe, en el camino de la fe. Por eso entonces se nos da el ejemplo de Abraham. Y aquí tenemos que volver a recordar entonces al patriarca Abraham. Las primeras líneas no las leímos, vamos a leerlas, ahí mismo en el capítulo 6, arribita, versículo 13. Por eso entonces el escritor sagrado nos lleva a recordar a Abraham. Note lo que dice. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia
es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dejémoslo hasta ahí un momento. Entonces, él recuerda el caso de Abraham. Recordemos nosotros el caso de Abraham. El caso de Abraham es que Dios llama a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 1. Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Vamos a recordarlo acá. Génesis capítulo 12 y a partir del versículo 1. Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Noten que la promesa de Dios a Abraham, es séptuple. Es decir, hay 7 promesas en una sola. 7 promesas en una sola. Primero, te bendeciré. Segundo, engrandeceré tu nombre. Eso significa, en otras traducciones dice, te haré famoso. Te van a conocer en toda parte. Tercero, serás bendición. Una cosa es que Dios me bendiga a mí y otra cosa es que Dios me use a mí para hacer bendición para otros. ¿Sí? Serás bendición. Tercero, bendeciré a los que te bendijeren. Cuarto, ¿cómo vamos? 1, 2, 3, 4, 5. 6, a los que te maldijeren, maldeciré. Noten que son 2 promesas diferentes. ¿Sí? Una cosa es que Dios bendiga a los que me bendicen y otra cosa es que Dios maldiga a los que me maldicen. Eso lo hemos hablado en otras ocasiones. Serán benditas, y por último, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esta promesa, específicamente esa 7ª promesa, es una promesa mesiánica. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de esa promesa se dio a través del Señor Jesucristo. A través de Jesús, todas las familias de la tierra reciben la bendición de la promesa, reciben la bendición de la salvación de parte de Dios. Amén. Entonces Dios llama a Abraham, le hace una promesa y Abraham le creyó a Dios y salió de su tierra y comenzó a caminar con el Señor. Ya nosotros conocemos esa parte. Pero tenemos que decir también que esa promesa no se cumplió a los 8 días de haberla hecho el Señor. Cuando registramos aquí en el capítulo 12, esta bendición o esta promesa, Abraham tenía más o menos unos 75 años. No sabemos, al parecer por el texto, por la forma como le dice, pero Jehová había dicho. O sea que no le dijo solamente en ese momento, Dios ya se lo había dicho desde antes. Puede que esa promesa, esa promesa de parte de Dios, Dios se la hubiera hecho a él mucho antes, desde que estaba en Ur de los Caldeos, ¿cierto? Entonces, pero esa promesa no se cumplió inmediatamente. Sabemos nosotros que Abraham estaba preocupado porque pasaban los días, pasaban los meses, pasaban los años y nada. Y para acabar de componer, él tampoco era un pollo, ¿cierto? Y la esposa, pues tampoco. Claro que Sara estaba más joven que él, ¿cierto? Sara, si él tenía 75, Sara tenía 65, estaba más polla. Pero igual, imagínense. Llegaron a los, imagínense,
Abraham de 80 y ella de 70 y sin hijos. Y Dios diciéndoles, tranquilo Abraham, usted va a ser padre de multitudes. Piensen en eso. Usted va a ser, no solamente le voy a dar un hijo, usted va a ser padre de multitudes. De hecho, la palabra Abraham significa eso, padre de multitud de pueblos. ¿Qué tal? Entonces, Dios le interpone allí un juramento, dice la palabra. Dice que Dios puso un juramento allí. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, para que esa promesa quedara fija. Y pone el ejemplo aquí el autor. Dice, cuando estamos hablando entre hombres, en ese tiempo, simplemente con un juramento teníamos. En ese tiempo, lastimosamente, hoy día, complicado, ¿cierto? Y a usted le dicen, vea, por mi Dios. Y besan la cruz, se hacen la cruz, pero es que lo hacen así. Hacen una cruz aquí y por mi Dios, yo no le prometo, se lo juro. Pero ya hoy ni una promesa, ni un compromiso, ni un juramento. Pero en aquel tiempo, un juramento era fijo, era firme. De hecho, Abraham usó juramento en su trato con otras personas, ¿sí? Cuando compró un lote por allá, él hizo juramento. Cuando hizo como ciertos, ¿cómo se dice? Convenios de paz, hicieron juramento. Cuando llamó a su siervo para que fuera a conseguir esposa para Isaac, lo juramentó. Entonces, como dice aquí, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Entonces porque Dios es tan bueno y tan misericordioso con nosotros, que Él para mostrarnos, para hablar en nuestro mismo lenguaje, Él también interpuso juramento, dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, escuchen, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento también. Para mostrar no solamente a Abraham, sino ¿a quién? A los herederos de la promesa, a sus descendientes. Dios interpuso juramento para mostrar la inmutabilidad de su consejo. ¿Qué significa eso? Bien, simplemente significa que sus decisiones nunca cambian. Lo que Él establece, así es, y punto. Y más adelante, como para confirmar eso, dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta? Dos cosas inmutables. Primero, la naturaleza de Dios. Dios no cambia. Dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, por eso Él establece un juramento por sí mismo. Primero que todo, porque cuando se jura por alguien mayor. Pero como Él no hay nadie que sea mayor a Dios, entonces dice, por mí mismo he jurado. Tremendo. Eso significa más o menos tan cierto como que yo existo y que no cambio. Usted se imagina un juramento, o se imagina, no, yo lo que quiero es que usted entienda la firmeza de algo que Dios ha dicho y fuera de eso ha confirmado con juramento. Con el solo hecho de que Dios lo diga, de que salga de su boca,
es suficiente. Que lo dijo Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sin embargo, para que nosotros estemos más seguros, Él dice, por mí mismo he jurado, por su propia naturaleza. Lo primero que es inmutable es su naturaleza. Y lo segundo es sus promesas. Las promesas de Dios no cambian. Cuando Dios establece algo, así es y punto. De cierto te bendeciré. Espere la bendición. De cierto te voy a hacer padre de multitudes. Ahí está digamos que el mérito de Abraham. Él le creyó a Dios. Aún cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, ahí hay un conflicto tremendo en el interior, en el corazón de Abraham. Pues claro, lo primero que nosotros vemos por encima es el hecho de tener que sacrificar a su hijo. Hombre, un hijo que esperó durante 100 años y que había disfrutado algunos añitos. El amor por un hijo. ¿Qué tal? Eso, ya ahí es indescriptible eso. Pero había otro ingrediente adicional allí. Y es el hecho de que Dios le había hecho una promesa a Abraham. No solamente vas a ser padre de un hijo, sino que vas a ser padre de multitud de pueblos o de gentes. Entonces, imagínense lo que estaba pensando Abraham. Pero venga, Dios me dijo que yo voy a ser padre de multitudes. Tengo más de 100 años, un solo hijo, no tengo nietos, y Dios me dice que sacrifique a ese único hijo que tengo. ¿De dónde van a salir esas multitudes? Entonces, sin embargo, con todo eso, Abraham dice, pues bueno, si Dios me dice que lo haga, yo lo hago. No lo entiendo, no sé cómo va a ser Dios, pero Él ya me hizo un juramento y Él me lo va a cumplir. Y allí es donde pone a Isaac sobre el altar. Cuando usted tiene claridad acerca de esto, usted puede tener confianza. Por eso nos está diciendo aquí la palabra de Dios que para que por dos cosas inmutables, ¿cuáles dijimos que eran? Su naturaleza y sus promesas. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Consuelo. ¿Quiénes? Los que hemos acudido para asirnos, para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Porque así como Dios le prometió a Abraham, le hizo esta promesa con juramento, así a nosotros Dios también nos ha hecho promesa con juramento. En Cristo, por eso más adelante menciona que Cristo es sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Para que lo veamos rápidamente, vayamos al capítulo 7, ahí en Hebreos, versículo 21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero está hablando de Jesús, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Notan? Juró el Señor, eso lo dice el Salmo 110, versículo 4. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso significa que el sacerdocio del Señor Jesucristo a favor nuestro es mayor que el sacerdocio aarónico, o que el sacerdocio judío o levítico. Es mayor.
Ese juramento, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pues que tenemos un mejor mediador. Noten lo que dice versículo 20. Bueno, el versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. A ver, para que me entiendan esto. Así como un ancla entra allá en el fondo del mar y se clava, no la ve, pero allá se clavó y hace que el barco esté firme, esté seguro. Asimismo, nuestra ancla, que es nuestra fe, nuestra esperanza en el Señor Jesucristo, penetró, no en el agua, sino a través del velo. Ahora, no del velo simplemente del templo en Jerusalén, que era donde entraba el sumo sacerdote aquí en la tierra, sino al verdadero tabernáculo, al verdadero lugar santísimo. Él traspasó los cielos y allí está a la diestra del Padre, siendo nuestro intercesor y nuestro mediador. Nuestra ancla, ¿cuál es el ancla de nuestra alma? La esperanza, la fe, la confianza que tenemos puesta en nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra firmeza. ¿Por qué nosotros necesitamos un ancla? ¿Por qué? Pues porque nosotros también tenemos que enfrentar situaciones. Nuestra alma tiene que enfrentar situaciones en el mar de la vida, tormentas. ¿De qué? De tentaciones, de pruebas. Algunos han pasado por tentaciones últimamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque aquí nadie dice que amén. Entonces, estoy hablando a querubines. Tentaciones, pruebas, tormentas de pruebas. Tristeza, desaliento, soledad, persecución. En este tiempo tal vez no tengamos una persecución abierta y que lo van a meter a la cárcel, aquí al menos en Colombia, que lo van a meter a la cárcel o lo van a matar por su fe. Tal vez en algunos lugares sí. Pero mínimo si hemos tenido que pasar por discriminación a causa de nuestra fe, por bullying. ¿Quién diría? Pero en los colegios, en las universidades y hasta en los trabajos, en el empleo, en lo profesional, se hace discriminación y bullying a causa de la fe. Y en medio de esas tormentas, usted tiene que estar anclado. Dígame la situación que estamos viviendo en este momento. Son ya, ¿cuántos? Como 8 meses llevamos. 8 meses en esta situación. Y esta situación ha traído pues zozobra, incertidumbre. Pues sin mencionar lógicamente los que han tenido que pasar por el proceso de contagio. La economía, nuestra economía está muy afectada. Tan afectada está la economía que mire, a causa de los rebrotes, ha habido rebrotes, ¿cierto? Aquí en Colombia está habiendo rebrotes, en fin, y uno dice, no, van a cerrar, nos van a cerrar otra vez. Y el gobierno es consciente de esos rebrotes, es consciente de lo que está pasando, pero dice, pero si cerramos la economía no aguanta. Entonces, ¿cómo será la crisis económica que prefieren pasar el riesgo, digamos, de todo del rebrote? En medio de esto, nuestra alma, ¿cómo se pone? ¿Cómo está en nuestro corazón, cierto? ¿Cómo estamos? La aflicción,
¿cierto? La angustia, la ansiedad, la preocupación, el temor. Hay personas que están pasando por depresión en este momento. Los conflictos familiares. Esos conflictos son generados por una mezcla de cosas. Claro, el esposo estresado porque no tiene trabajo, la esposa estresada porque no tiene que echarle a la olla. Y comienzan los choques. No estoy justificando, pero son cosas que hay que tratar. En medio de esto, ¿cuántos cristianos de pronto han bajado la guardia? ¿Cuántos cristianos han dejado hasta de congregarse aún online? Muchos empiezan a dudar, etcétera, etcétera. Entonces corremos el peligro de que nuestra alma naufrague en medio de las tormentas de la vida, en medio de la tormenta de la pandemia, en medio de la tormenta del conflicto familiar, en medio de la tormenta de la tentación o de la prueba, etcétera, etcétera. La forma de estar firmes en medio de esas tormentas es que el ancla de la esperanza, de la confianza en Cristo. Esa es la forma. Nuestra esperanza puesta en Cristo. Mire, Job dice que todos los que se olvidan de Dios ponen su esperanza en una telaraña. ¿Usted se imagina usted poner la esperanza en una telaraña? Eso dice en Job 8:14. No lo vamos a consultar hoy, ya estamos sobre tiempo. Pero, por el contrario, la Escritura dice que los que esperan y confían en Dios no serán avergonzados jamás. Amén. Vale la pena esperar en el Señor. Vale la pena confiar en Él, a pesar de lo que sea. Vale la pena. Y estamos hablando de un contexto en el que había problemas, situaciones. La esperanza es una parte vital en la vida cristiana y en la vida de cualquier ser humano. Tenemos datos, tenemos como registros históricos, pero también documentación en la parte psicológica y sociológica, que en las grandes crisis por las que pasamos los seres humanos a nivel individual, familiar, nacional, las personas que sobreviven, que pueden seguir adelante después de esas crisis, son las personas que tienen esperanza. Imagínense cómo es de importante la esperanza. Ahora, pues cuando su esperanza está puesta en un hombre, su esperanza está puesta en algo tan efímero como el dinero, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa esperanza es muy falsa. Pero cuando su esperanza está puesta en el Señor, su esperanza es firme y le da ánimo para seguir adelante. Esperanza entonces es cuando usted tiene puesta, está confiando en el Señor de que Él le va a ayudar a salir de esa situación que está viviendo. Él le va a ayudar a superar esa crisis económica. Él le va a ayudar a superar esa enfermedad. Él le va a ayudar a salir adelante en ese problema de pareja o en ese problema de familia. Él nos va a ayudar a salir de esta pandemia. Esa es la esperanza. Pero más allá de esa esperanza cercana, está una esperanza más a futuro. Y es que a pesar de todo lo que pueda pasar aquí en este mundo, aquí sobre esta tierra, usted y yo tenemos la esperanza de que un día estaremos en la presencia del Señor por toda la eternidad. Y que allí todo este sufrimiento, toda esta lucha, tanta cosa que tenemos, incluso esta debilidad de la carne, que usted a veces quiere ser más fiel al Señor, pero su carne es débil. Todo esto va a pasar.
Solamente vamos a confiar en el Señor, a esperar en el Señor, y el Señor nos ayudará. Ese es el ancla del alma. Cuando usted está anclado en la fe, está anclado en la confianza en el Señor, su alma va a estar allí, firme a pesar de la tormenta. Amén. Para ir terminando, el libro de los Hechos nos cuenta una historia que ya hemos compartido acerca de él, de cuando en Hechos capítulo 27 y 28, que cuando Pablo es enviado a Roma, y dice que cuando estaban navegando los alcanzó una gran tormenta, que durante muchos días no vieron luz ni del sol, ni siquiera las estrellas las veían de noche, nada. Y fue una tremenda lucha. Cuenta allí la palabra del Señor que hay un momento en el que ellos sueltan las anclas. Y mientras el barco estaba allí, ellos estaban temerosos, pero el barco estaba estable. Pero por ahí en el versículo 40 del capítulo 27 dice que ellos decidieron cortar el ancla, la cuerda del ancla, la cortaron. Cuando ellos cortaron el ancla, el barco naufragó. El barco se fue, encalló en la playa y se destrozó. ¿Qué tal? Eso nos dice algo muy sencillo. Desechar su fe o su esperanza es como cortar el ancla durante una tormenta. El resultado es un naufragio inevitable. Le repito, desechar su fe o su esperanza es como cortar el ancla durante una tormenta. El resultado es un naufragio inevitable. Cuando una persona está pasando por dificultades, por luchas y desecha la fe, se deja llevar por esa situación, ¿qué va a pasar? Naufraga. Por eso es que muchas personas simplemente se dan por vencidas con su relación, simplemente se dan por vencidas en la vida. Por eso es que usted escucha de suicidios, por eso usted escucha de situaciones en las que la persona se dio por vencida y claro, se acaba de hundir. Cuando usted corta el ancla, es como usted decir: me rindo. Y cuando usted se rinde, el fracaso es inevitable. A no ser que se rinda a los pies de Dios, a los pies de Cristo. Aquí la única rendición que se vale es esa. Rendirse a los pies de Cristo. No ante las circunstancias, no ante la pandemia, no ante la enfermedad, no ante la situación económica, no. Rendirse a los pies de Cristo. Así que permanezca con su alma anclada a Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos y está delante del Padre para ser nuestro mediador. En él la promesa hecha por Dios a Abraham se cumple para nosotros. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A través de Cristo mi familia es bendecida. A través de Cristo cada familia de esta ciudad es bendecida. En él está nuestra esperanza. Pongámonos de pie, oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Te adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Padre, seguimos en tu presencia, Señor, y te damos gracias por tus promesas, que son firmes, que son estables. Por tus promesas, Señor, que tú has establecido aún con juramento, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque cada día tú nos sostienes con tu gran fidelidad. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Hoy queremos rendirnos a ti.
Hoy queremos rendir nuestro ser a tus pies, Señor. No nos rendimos frente a las circunstancias, no nos rendimos frente a la enfermedad, no nos rendimos frente a la prueba, no nos rendimos frente a la tentación, nos rendimos a tus pies, Señor. Porque así como la promesa hecha a Abraham fue firme y tú la cumpliste a su tiempo, Señor. Oh Dios, así tú has establecido promesa con juramento para nosotros y has establecido un gran sumo sacerdote, mediador, Señor, delante de ti para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestra ancla, Jesús. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Nos rendimos a ti, Señor. Ponemos nuestra confianza en ti. ¿Qué tal si le dice al Señor, pongo mi confianza en ti? Ponga mi confianza en ti, Señor. Escucha esta canción un momento. Si la sabe, cántela al Señor. Cuando ya no queda más la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré. Sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Sí, Señor. Ponga su confianza en el Señor. Ponga su situación en manos del Señor. Tú la paz que supera entendimiento. Tú la fuerza que me vuelve a levantar. La promesa de que todo lo has vencido. Así es, Señor. La confianza de que todo pasará. Sí, Señor. La certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está, Y no temeré. Sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad. Me aferro a tu bondad. Y en el dolor Me recuerdas la verdad. tu amor a mí me sostendrá. Tu amor nos sostiene, Señor. Tu fidelidad nos sostiene, Señor. Gracias. Gracias porque en medio del dolor nos recuerdas que tú estás aquí con nosotros. Tú estás aquí para ayudarnos. Tú estás aquí para fortalecernos. Tú estás aquí para guardarnos. Tú estás aquí para ayudarnos a superar toda situación, Señor. Y a seguir adelante. En el valle Gracias, Señor. tinieblas vas frente de mí. Así es, Señor. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas cerca de mí. hoy camino en La tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas cerca de mí. Yo camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas cerca de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. Mi ancla firme está, no temeré. que tú conmigo estás.
aferro a tu bondad, me aferro a tu bondad. Y en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. Sí, Señor. Gracias, Señor. Ponga su confianza en el Señor, dígale, yo confío en ti. Declaro mi confianza en ti. Declaro mi confianza en ti, Señor. Declaro mi confianza en ti, Señor. Mi ancla firme está, Señor, porque está en ti, Señor. Mi vida está firme y estable porque tú estás conmigo, porque estoy aferrado a ti, Señor. Te doy gracias, Padre. Padre, te pido tu bendición sobre cada uno de mis hermanos, Señor, sobre las personas que nos están viendo allá desde sus casas. Declaramos una palabra de sanidad, de liberación, de restauración en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Oramos para la recuperación de nuestro hermano Ever. Señor, que tu mano sea sobre él, trayendo sanidad, recuperación pronta, nuevas fuerzas, aliento, Señor. Oro por la vida de mi hermana Gloria, Señor. Tu mano sea sobre ella, consumiendo, Señor, todo tumor maligno en el nombre de Jesús. Creemos que tú tienes el poder para sanarla, para liberarla, Señor, en el nombre de Jesucristo. Todo hermano que esté enfermo ahora, Señor, trae sanidad, trae liberación, Dios. Estamos en tus manos y en medio de las circunstancias confiamos en ti, esperamos en ti, Señor, reposamos en ti. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden saludarse de lejitos y Dios les bendiga a todos los hermanos que están allá en sus casas. Un abrazo para todos.